pasa? Hoy os traigo el análisis táctico del Atlético de Madrid de Cholo Simeone y como podéis ver es un 3-5-2 con su nuevo sistema táctico que ha introducido en esta temporada y como sabéis el Atlético de Madrid es un equipo bastante defensivo, pero que es cierto que esta temporada ha mejorado en su faceta ofensiva, sobre todo cuando tiene el balón, tratando de mover un poco más el balón y tener a los jugadores mejor situados, pero sí que es cierto que su mayor arma es el contraataque. Y sin más rodeos vamos a pasar a sin balón y como podéis ver tenemos que situar este 5-3-2 donde importante que los carrileros los pongamos como laterales, los centrales bien juntitos, en el centro de campo importante a Koke meterle MCD porque será el que estará más atrasado y a los dos centrocampistas ponerles MC y no media punta y por detrás del medio campo, ya que el Atlético de Madrid suele esperar en medio campo o incluso más atrás dependiendo del partido, y además a Correa segundo punta para que sí que ayude un poquito más a la hora de defender. Entonces, un aspecto importante que suele utilizar el Atlético de Madrid en defensa es que cuando el equipo rival saca y pasa el balón de su central al lateral, el que va a presionar suele ser el centrocampista, es decir, Lemar, si salen por esta banda, es el que va a su lateral a hacer la presión y Carrasco, que es el carrilero, se queda con su extremo. Valenciaga. Y ahora vamos a pasar con balón y como podéis ver la evolución que se da es que sobre todo los carrileros, veis cómo los situamos mucho más arriba, los centrocampistas también y a Correa ahí un poquito más arriba. Entonces vamos a pasar primero por las centrales. Como podéis ver a Hermoso le ponemos lateral izquierdo y es que el Atlético de Madrid al Hermoso al ser un lateral central pues a veces sí que es cierto que en muy pocas ocasiones por eso, pero a veces desdobla y genera jugadas por banda y bueno, pues sobre todo cuando el equipo necesita atacar mucho más, pues sí que tiene un poco más de libertad, pero normalmente siempre se queda atrás defendiendo. Koke, importante aquí de mediocentro defensivo y en esta posición, que será un poco el que entre los tres centrales y Koke saquen el balón. Después, otro factor muy importante son los carrileros que como podéis ver, ponemos a Versálico de ID y lo ponemos un poco más atrás que Carrasco porque normalmente el carrilero de banda derecha suele ser o Versálico o Trippier, que son jugadores que son laterales, entonces no son tan ofensivos y no suben tan descaradamente, aunque sí que da mucha amplitud y suben. Y Carrasco le pondremos de extremo izquierdo, ya que sí que tiene mucha más libertad y sube mucho más a la hora de atacar. Y son dos posiciones muy claves y tienen que estar así de abiertos porque el Atlético de Madrid lo que suele hacer es que cuando roba un balón desde una banda tratan de girarla rápidamente a la otra banda que se encuentre solo el carrilero y a partir de ahí ya crear la jugada por banda y meter un centro o ya ir directamente al gol. Hace con ella. El Madrid trata de crear juego. Han conseguido marcar al filo del descanso para conseguir así. Y ahora pasamos a los mediocampistas que como podéis ver Llorente y Lemar, donde se sitúan. A Llorente vamos a poner de MC y a Lemar de media punta y Llorente de MC porque normalmente es el que ayuda un poco más a Koke a sacar el balón y Lemar suele estirar un poquito más. Pero sobre todo un movimiento que hace mucho el Atlético de Madrid es que cuando la tienen los centrales o la tiene Koke, tratan de buscar al carrilero y a partir de que recibe aquí Versálico o Trippier, el que esté jugando en ese momento, Llorente rompe en diagonal hacia la banda y a partir de ahí ya pues saca un centro o un pase atrás de la muerte y crean peligro. Es una jugada muy característica del Atlético de Madrid y que le está funcionando muchísimo. Jiménez. El partido va cogiendo ritmo y ya hemos tenido ocasiones por parte de ambos equipos. Como veis, vamos a situar a Correa o Joao Félix, el que juega en ese momento de segunda punta, y es que estará situado entre el espacio de su defensa y su medio campo, junto a Llorente y Lemar, que formarán esta especie de 3-1-5-1. Y finalmente a Luis Suárez lo pondremos pues de delantero centro sin más, un poco tirado hacia la banda, pero que se mueve con libertad.
Vamos a pasar ahora a las instrucciones de ataque y como veis en el estilo de ataque le pondremos contraataque. Evidentemente el Atlético de Madrid, un equipo que juega mucho al contraataque y que cuando roba el balón trata de buscar a Luis Suárez como boya y a partir de él pues salen ya los carrileros y los centrocampistas y el segundo punta sobre todo al contraataque tratando de buscar las espaldas de los defensores rivales. Giroud. Correa. Buen robo de balón y contragolpe. Prefiere jugar el balón en largo. ¡Dispara! En creación pondremos pase corto porque aunque sí que es verdad que buscan en muchas ocasiones pases largos, sí que es cierto que cuando tienen ocasión de salir con pases combinados pues tratan de hacerlo en corto. Las zonas de ataque evidentemente por bandas, siempre tratando de llegar con los carriles y meter centros o contraataques que pues normalmente van por banda y acaban en pase de la muerte. Colocación, mantendremos la formación para que no se muevan de manera demasiado flexible y se sitúen donde los queremos situar. Zona de apoyo ni muy cercana ni muy lejana. Y ahora instrucciones de defensa y como podemos ver en el estilo de defensa, presión en la frontal, sí, porque el Atlético de Madrid cuando pierde el balón sí que es cierto que trata de robar el balón rápidamente para no estar expuesto a un contraataque o si no hacer falta, pero sí que es cierto que cuando pierden el balón lo que tratan es de recuperarlo rápido o hacer falta para después ya recolocarse y ya situarse bien en su campo. Zona de contención por bandas, es un equipo que tapa muchísimo el centro y deja que los equipos vayan a banda y a partir de ahí cuando reciben pues presionarlos. Presión conservador, evidentemente no van a presionar arriba y línea defensiva bastante atrasada, situada en el centro del campo más o menos, con un cierre de filas muy juntito. El Atlético de Madrid es un equipo que está muy juntito, muy bien colocado. Vamos a pasar ahora a las instrucciones avanzadas y solamente pondremos centros al área y es que el Atlético de Madrid con las jugadas que hemos explicado de Marcos Llorente rompiendo en banda o en los contraataques en que roban y cambian el juego rápidamente, siempre tratan de acumular gente al área para pues evidentemente rematar y llegar con muchos efectivos y meter gol. En defensa pondremos poblar el área. El Atlético de Madrid cuando el equipo rival le llega por bandas pues evidentemente mantiene mucha gente dentro del área para tratar de sacar el balón. Y en defensa 2 pondremos delantero liberado y se lo pondremos a Luis Suárez para que bueno, se mantenga ahí arriba y el Atlético de Madrid pues muchas veces pues si tiene que despejar el balón pues trata de que Luis Suárez lo baje y ya busque una falta o jugar de cara para ya tratar de salir al contraataque o pues recolocar el equipo y ya montar una jugada en posicional. Y como habitualmente no vamos a tener solamente una táctica, sino vamos a tener 3 tácticas. Y en la táctica favorita 2, lo único que va a cambiar respecto a la 1 será sin balón, que como veis va a pasar de un 5-3-1-1 a un 5-4-1. Y es que el Atlético de Madrid, cuando quiere ser un poco más defensivo, lo que hace es que Correa lo sitúa en esa posición y entonces tiene que trabajar más defensivamente y en vez de formarse de un 5-3-1-1 es un 5-4-1, que como veis este es el cambio. Que esto conlleva a que pues que tiene que trabajar más y a la hora de atacar Correa tiene un recorrido más largo ya que tiene que pasar de centro de la banda derecha al segundo punta, que entonces es un recorrido más largo para situarse en su posición habitual cuando ellos recuperan el balón. Otra de las utilidades que tendremos en esta táctica favorita 2 es que aunque estemos utilizando la 1, cambiaremos a la táctica favorita 2 para sacar el balón, ya que el Atlético de Madrid lo que suele hacer es que en salida de balón Llorente es el que baja a recibir y se forma una especie de 3-4-2-1 donde Lemar se sitúa a la altura de Correa y Llorente se sitúa a la altura de Coque. Para hacer esta salida tendremos que clicar 2 veces para ponerla en opción defensiva y activar la táctica favorita 2. Pero ahora os lo dejaré más claro con un ejemplo. Y este es el ejemplo. Como podéis ver estamos en la táctica favorita 1, la cambiamos a la táctica favorita 2 y clicamos 2 veces hacia abajo. Entonces ¿qué pasa? Que Coque
y Llorente son los dos que me ayudan a sacar el balón, bajando a recibir. Como podéis ver, están ahí los dos en el centro de campo, y Lemar y Correa son los dos que están más avanzados, metiéndose y formándose este 3-4-2-1. Y como táctica favorita 3, sí que vamos a tener una táctica distinta, que es la que solía utilizar de 4-4-2, pero con matices nuevos que ha introducido esta temporada. Y vamos a ver sin balón. Evidentemente se va a mantener el 4-4-2 habitual, aquí no hay más misterio, importante ponerlos bien juntitos. Y donde es interesante es con balón, que como podéis ver, la evolución del equipo es que los dos bandas, tanto Carrasco como Llorente, se meten hacia adentro y hacen la función de los antiguos medios de esta formación. Como podéis ver que es Lemar y Llorente, pues aquí los que hacen esa función es los interiores o los extremos, como os queráis llamar, y Correa se sigue metiendo entre líneas con los dos laterales, que son los que llegan por banda. Por tanto, el único cambio significativo es que en la salida de balón, en vez de ser tres centrales, tienen a Jiménez y Savic, y aquí normalmente no es Lemar y suele poner a Kondogbia, y entonces la salida que tiene es Jiménez, Savic, Koke y Kondogbia, que son 4 jugadores que, a diferencia de antes, que eran los 3 y Koke por delante, pues aquí es los 2 y 2 por delante. Iniciar la jugada desde atrás. Versálico. Un aspecto que sí que tendremos que tocar aquí y será en instrucciones avanzadas, es que tendremos que situar laterales ofensivos, ya que al ser Hermoso y Versálico, o los que jueguen en ese momento, ya que normalmente meten a Lodi en vez de Hermoso para que sea más ofensivo, pues tendremos que situar laterales ofensivos para que ellos sean los que den la amplitud y se sitúen abiertos y arriba en banda. Por tanto, la única instrucción que cambia respecto a las otras tácticas es laterales ofensivos. Por tanto, como conclusión, la primera táctica sería la táctica habitual que utiliza el Cholo Simeone. La segunda táctica sería el 5-4-1 en defensa, que suele ser un poco más defensiva. Y la 4-4-2, que suele ser la que es ya más ofensiva y ya trata de buscar la remontada o el gol para ganar el partido. Como siempre os digo, tenéis que actuar como si fueseis el Atlético de Madrid. Entonces no tratar de ir a presionar arriba a lo loco, porque entonces no os funcionará y no estaréis calcando su juego. Y otro aspecto interesante es que si vosotros situáis la táctica mientras jugáis en lo máximo defensivo posible, situáis la barra en máximo defensivo, lo que eso hará es que Suárez, aun teniendo delantero liberado, ayudará un poco más al equipo y bajará un poquito más a recibir, entonces estará más cerca por si tenéis que despejar el balón, que en cambio si lo tenéis en normal o en ofensivo, pues Suárez estará muchísimo más descolgado y casi situado en medio campo, aunque vosotros estéis defendiendo en vuestra área. Así que, como siempre, os voy a dejar con algunos goles que he metido con este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Entra la bola hacia la frontal. Le pega duro. Lemar. Juega hacia la banda derecha. ¡Vaya! ¡Se le va a buscar! Seguimos con el empate en el luminoso y ninguno de los dos equipos arroja la toalla. Si no se conforma con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria.